El camino del héroe es uno de los temas que nos trajo Joseph Campbell desde prácticamente 1946 con su libro El héroe de las mil caras y que de ahí en adelante varios autores post-junguianos, psicólogos y demás, incluso muchos coach lo han estado utilizando, incluso muchas películas, porque prácticamente toda la saga de Star Wars está basada en el libro de Campbell, porque es el libro del monomito, en donde se muestra que con una serie de factores todos los mitos en la mitología religiosa, griega, romana, incluso en los modernos héroes, superhéroes, se repiten esos esquemas. Precisamente para amplificar un poco más, vamos a hablar con nuestra querida Leire y Francisco Javier sobre el tema, ya que ellos en España tienen unos seminarios muy interesantes del Camino del Héroe. Y bueno, bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación. Qué gusto que estén acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti por invitarnos y lo que no queríamos dejar pasar por alto, porque bueno, por estos azares de la vida somos los primeros que que después de que hayas recibido ese vídeo que nos has compartido en el cual has recibido por parte de YouTube, ¿no? Esa muestra del reconocimiento a tu trabajo, pues mira, por esas cosas del azar somos los primeros y encantados de poder felicitarte públicamente por esos 100.000 y que sean otros 100.000 más, que dentro de poco va a estar ahí. O sea, yo a los de YouTube ya le diría que vayan preparando ya todo porque dentro de poco le vas a seguir dando más trabajo. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, querido Francisco Javier y Leire, pues realmente ese es un mérito más allá de, pues, no sé, de la fantochería individual de que la logré y todo. Lo que hay detrás es toda una serie de personas como ustedes que aceptan invitaciones, donde nos sentamos a charlar. Y para mí el logro más importante con ese mérito que hizo YouTube es de darle a la astrología, pues, no sé, sacarla de estas garras del oscurantismo, de lo predictivo, para darle el puesto merecido, que es un lenguaje sagrado, un lenguaje que tiene que ser tratado con supremo respeto. Precisamente ayer estaba escuchando una ponencia que hizo Silvia Neira, una gran ponente de la astrología humanista, y decía, los computadores y los ordenadores nos han dado el magnífico regalo de graficar una carta natal que antes de los computadores nos podíamos demorar, no sé, 6 horas, un día, diseñándola, pintándola con colores y demás. Y tal vez eso que hacíamos en la antigüedad con tanto tiempo y tanta dedicación nos ponía en contacto con algo tan trascendente como es el cielo, como son esos ritmos cósmicos. Y que finalmente cuando lo hacemos en un computador, metemos los datos natales y aparece ya al segundo la carta natal, de pronto no nos damos cuenta de lo que está graficado ahí, que es el infinito, o sea, y el respeto que deberíamos tener cuando vemos un radix y una carta natal. Entonces, por lo tanto, este canal de YouTube es más bien una conmemoración de poderle dar a ese infinito un espacio, de decirle, acá hacemos astrología que no es fatalista, que no es predictiva y que lo que busca es exaltar la naturaleza del ser humano, que busca conectarnos con esa humildad de que nosotros somos un granito de la arena más de este universo y que gracias a la astrología podemos con esa humildad y con esos procesos abrirnos a la percepción humana desde otro. Entonces, por eso, para mí el logro de llegar a los 100.000 suscriptores es más de ver cómo la astrología humanista, la astrología psicológica, se abre un espacio. Porque yo me acuerdo hace menos de 30 años que hacía consulta de astrología humanista, me decían, pero usted, ¿cómo va a vivir de eso? Si la gente lo que le interesa es saber si se casa o no se casa, si hace o no hace, si se gana o no en la lotería. O sea, y bueno, aquí estamos varios años después con ese mérito tan precioso. Pues muchas gracias. Bueno, y hablando precisamente del camino del héroe, hoy prácticamente Mercurio ya se puso directo en unos grados en donde está pasando de todo, o sea, tenemos de todo en los últimos grados de Pisces. Vamos a Venus, al nodo norte, a Saturno, a Mercurio, ¿sí? El Sol acaba de pasar también por allí, y todo este proceso está diciendo como hay una necesidad de hacer unos cierres, ¿cómo se hacen los cierres? Con gratitud, porque si yo no hago cierres con gratitud, mi corazón queda asociado al pasado y no sale, y no sale. Y entonces el camino del héroe
queda simplemente detenido, frenado, porque simplemente tiene algo que resolver del pasado o que las zonas de confort no lo dejan arrancar hacia su futuro. Entonces, yo creo que por ahí podemos arrancar, si les parece, hablando un poco de lo que representa el camino del héroe, la valentía y el coraje con el que se debe cargar el ser humano, ¿no? El corazón humano. Sí, bueno, yo creo que es una historia, creo que es común a todos, ¿no? Porque fíjate, simplemente con el hecho de nacer, ya naces, siempre lo decimos, ¿no? Somos mamíferos, pero en nuestro caso somos un tipo de mamífero que no desde el primer momento tiene esa autonomía. No se pone de pie, en un determinado momento no se puede poner a, digamos, a buscar el alimento, ¿no? Sino que somos unos mamíferos totalmente dependientes, ¿no? Y precisamente yo creo que ahí empieza ya las primeras heridas, ¿no? Las primeras heridas, es decir, que no somos autónomos y ya empieza el camino del viaje del héroe, ¿no? Porque en los primeros años necesitamos irremediablemente tener a alguien que nos sostenga, ya sea nuestra propia familia de origen, ya sea unos abuelos, sea el Estado, da igual, alguien que nos sostenga, porque si no la vida no puede surgir, no puede seguir hacia adelante, ¿no? Y luego con los años es cuando tenemos la posibilidad de, yo creo que es hacer como una narrativa distinta, que yo creo que la clave es eso, ¿no? Hablabas precisamente de Mercurio, ¿no? Mercurio en Piscis, ¿no? Yo creo que también es esa narrativa, esa posibilidad de hacer una narrativa distinta de lo que ha sido nuestro pasado, de lo que es nuestra vida. Y desde ahí precisamente cuando ya Mercurio se ponga en Aries, que va a ser próximamente, pues es como iniciar un nuevo movimiento, es hacer una nueva narrativa de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que cuando tú en el camino del héroe eres capaz de hacer una narrativa distinta en el cual vas más allá del victimismo, te quedas, dejas a un lado la historia en la cual es que me hicieron esto, no me hicieron lo otro, y te das cuenta que todo fue necesario para un crecimiento, y que la clave no está en lo que te pasa, sino que la clave está en lo como tú interpretas la vida, yo creo que ahí te conviertes en el mago. Si hablamos del tarot es cuando el mago se da cuenta que tiene todo lo que necesita encima de la mesa y en ese momento es cuando, como hace el mago, ¿no? Puede señalar con un dedo hacia el cielo y con otro hacia la tierra. Dice, yo estoy en el medio, yo puedo traer el cielo a la tierra. Soy un ser espiritual que vive dentro de un cuerpo terrenal y gracias a este cuerpo puedo manifestar toda esa espiritualidad. A mí me gustaría añadir, dentro de lo que ha dicho Francisco Javier, esa narrativa que cuando ya tenemos esa capacidad de procesar, de comprender desde otro lugar, que puede ser a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, eso depende del camino del héroe de cada uno, pero es como aceptar y comprender que hay cosas que vamos a vivir sí o sí, que hay cosas que nos van a ocurrir sí o sí, o sea, que hay destinos que los tenemos que vivir, porque ese destino nos va a ayudar a hacer ese viaje de profundización a la cueva, ¿no? A profundizar en la cueva e ir iluminando nuestras sombras. Y entonces, lo bueno del viaje del héroe es aquel que acepta también el camino de la dificultad, el camino de los obstáculos, el que, aunque le dé miedo, aunque le dé rabia, pero acepta y afronta ese camino con las herramientas que tenga en ese momento, incluso si cree que no tiene, ¿no? Y lo vive. Y yo siento que a lo largo, yo ahora mismo tengo 42 años, ¿no? Pero yo, por experiencia personal, a lo largo de mi vida he tenido distintos despertares, distintas pruebas, ¿no? Para despertar de nuevo ese camino del héroe, que creo que es, creo que es algo que no se acaba, ¿no? Que cada vez el camino del héroe va ascendiendo su conciencia conforme nos dejamos vivir en presencia también lo que nos va ocurriendo, ¿no? Y creo que es algo a nivel espiritual que como que todo tiene que estar bien, como que todo tiene que ser perfecto y creo que la mayor espiritualidad y el mayor trabajo y el mayor crecimiento está en afrontar el mal, en afrontar, como hablábamos antes, ¿no? La rabia, en afrontar la ira, en afrontar el odio, en afrontar las dificultades, porque muchas veces las dificultades traen grandes bendiciones detrás, traen grandes regalos y no son dificultades, lo que pasa es que nuestra creencia es esto es una dificultad, pero si le diéramos la vuelta a la palabra o si la volviéramos a crear de nuevo, imagínate que creáramos de nuevo la palabra dificultad como oportunidad. ¿Cómo cambiaría el mundo? ¿Cómo cambiaría nuestro interior y nuestra manera de ir a la vida? Te aseguro que seríamos menos rencorosos,
porque diríamos, wow, esta persona que me la está liando, menuda oportunidad me está dando, ¿no? O sea, creo que eso cambia mucho, ¿no? Y creo que estamos en ese camino, porque aún hay cosas que cuestan, ¿no? Que cada uno tiene sus heridas y sus cositas, pero yo siento que estamos, y es lo que me da alegría en los humanos y en todo, que estamos en ese camino de apertura a ir dándole la vuelta a todo eso. Y esto es imprescindible para mí en el camino del héroe. Precioso esta descripción que estás haciendo. Y es que yo a eso quisiera sumar que a veces creemos que nos metemos en ciertas situaciones o en ciertos destinos por despabilados, porque no estuvimos despiertos, por equivocación, porque no fuimos asertivos y entonces nos echamos una serie de culpas al respecto, cuando en realidad no hay una sola equivocación en el destino de las personas y en lo que va sucediendo. Es como si cada uno de esos accidentes o esas determinaciones hicieran parte de ese camino del héroe para que despierte ciertas capacidades que de ninguna otra forma lo haría, ¿sí? Precisamente fíjate que acaban de poner acaban de remasterizar y poner en Netflix una película que me la vi la semana pasada y me fascinó, que es la de Robinson Crusoe. Es una película de hace, yo creo que unos 30 años, 20, 30 años, pero es preciosa y hay un evento en especial que tiene que ver con este camino del héroe, cuando él, después de naufragar y llegar a una isla donde no hay nadie, donde él está solo, y después de tratar por todos los medios de llamar la atención, bien sea un barco que pasara cerca o algo, se da cuenta que nada de eso va a pasar, que no va a haber ninguna ayuda divina, que no va a llegar nadie que te va a lanzar un cable, y entonces cuando se da cuenta de eso, dice él, bueno, pues estoy a las manos mías, ya no a la mano de Dios, como a las manos mías. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? Y empieza a hacer todo un proceso de recuperación de sí mismo, de hacer una vivienda, de crear desde la cama, ¿sí? Desde, no sé, hacerlo todo desde cero. ¿Sí? Y la historia es muy preciosa porque tiene que ver precisamente con ese héroe ariano que tiene que empezar desde cero en muchos sentidos. Y yo creo que en la medida en que nosotros nos desapeguemos de que alguien sí me va a solucionar un problema o de que cuando sí me vean o cuando sí me pidan disculpas o cuando me redima a alguien esto que me sucedió y me hicieron en el pasado, entonces si estamos siempre guardando esa esperanza de que el verdugo se reconcilie conmigo por el daño que me hizo y demás, pues no avanzamos. ¿Sí? De alguna manera, por ejemplo, como Robinson Crusoe, pues ya el barco lo botó antes de buenas que se salvó, ¿sí? Pero si me quedo atorado a que no, que tiene que haber un barco o a que la tragedia que sucedió y me sigo llorando la tragedia, pues no arranco, no genero una nueva acción. Entonces, ¿cómo es de importante, sobre todo en estos momentos, de esos eclipses que acabamos de cerrar en Aries Libra, de este proceso de las retrogradaciones que se están haciendo entre Piscis y Aries y demás, de Mercurio y Venus? ¿Cómo es de importante en este momento podernos zafar de esa esperanza? A veces la esperanza de que algo me redima del pasado termina anclándome y no permitiendo que abra nuevos procesos, nueva vida, nuevo rumbo. Yo creo que es un momento para decir, ya, esto es lo que hay. Esto fue lo que sucedió. Acá yo no le voy a esperar que se disculpe nadie conmigo, ni que me rediman, ni que me paguen la indemnización. Venga, a ver, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, eso es como, yo diría que uno de los primeros caminos del héroe, así como cuando estamos en el nacimiento, cortan el cordón umbilical y pues podríamos decir, ah, no, yo me equivoqué, devuélvame al vientre. No, ya no hay punto atrás, o sea, ya es la carrera, hágale. Sí. Fíjate, hay una cosa que me estaba... creo que una de las palabras y estados fundamentales que tiene que aprender cualquier héroe, cualquier heroína, cualquier persona en este viaje de la vida, que es el viaje del héroe, somos unos héroes, todo ya por querer venir aquí a nacer y experimentarlo, es la muerte. O sea, creo que eso es fundamental, fundamental. La palabra muerte que da mucho miedo y el estado de la muerte que da mucho miedo. Solo eso creo que nos abriría un campo muy brutal frente a muchas cosas que nos van ocurriendo. O sea, la mentalidad de que la muerte, ¿qué es la muerte? ¿Cómo vivo la muerte? Que es una transformación, no deja de ser una transformación. Y lo que constantemente se está recordando el camino del héroe es la muerte. Si te das cuenta, si tú lo piensas, cada prueba que pasa es una muerte y un nacimiento, una muerte y un nacimiento.
¿qué nos pasa en nuestra vida? Constantemente estamos muriendo ideas, muriendo pensamientos, muriendo relaciones que se van, cambios de ciudad, o sea, la muerte está constantemente en la vida, o sea, danzan juntas, forman parte de una. Y es algo que no queremos mirar. Y nos resistimos, ¿no? Y creo que toca dejar al niño y que actúe el adulto. Y empezar a tomar responsabilidades, como tú dices, dejar ya todo eso, ¿no? Y asumir esa responsabilidad. Y creo que la muerte es un punto clave en ese hacerme adulto. De hecho, yo no sé si os ha pasado, pero yo las muertes que ha habido, como buen ascendente Escorpio, pero las muertes que han habido a mi alrededor es lo que más me ha transformado. O sea, lo más doloroso, pero lo que más me ha transformado, lo que más amor me ha traído, más comprensión, más apertura. Y creo que esto es fundamental. Sí, es que fíjate que precisamente cuando nacemos con corporalidad morimos como espíritu y empezamos a nacer como ¿Sí? materia biológica, ¿no? Cuando morimos como bebés empezamos a nacer como niños y cuando morimos como niños empezamos a nacer como adolescentes y así en cada etapa. Y uno de los grandes problemas del héroe es no querer morir, Sí. querer que las cosas y que los estados sean perpetuos. Entonces ahí es donde no se avanza y es donde se pierde el coraje, porque el coraje de armar una nueva situación o de abrir un nuevo espacio representa que algo va a morir, que algo va a desaparecer, que algo se va a romper, que algo no va a ser igual, ¿sí? Sí. Y de ahí en adelante, si logro mm, tener la conciencia de que la muerte o lo que se va a perder no es malo o no es nocivo o no es dañino, sino que todo lo contrario es el inicio del proceso, es lo que me va a dar el combustible, la fuerza, las capacidades, pues entonces el héroe se carga de una energía única. Cosa inversa, si solamente está protegiendo un status quo o protegiendo un mundo pasado, entonces ya no es un héroe sino un esclavo del ayer. Ya no es un héroe sino una víctima de lo que sucedió en el ayer y en el pasado. Luego creo otra cosa también importante, Juan Carlos, es lo que hemos perdido en general, que son los ritos de paso. O sea, hemos perdido esa conciencia que normalmente otras culturas, que erróneamente llamamos más atrasadas, más ancestrales, vivían, tenían perfectamente marcado esos hitos a lo largo del camino, que realmente era una muerte y transformación a nivel personal, pero también de cara a la sociedad. Es decir, en otros tiempos, en otras culturas, los seres que nacían en ese momento tenían plena conciencia de que la vida era muerte y transformación, era un constante resurgir como ave fénix. El adolescente tenía que morir en un determinado momento para que pudiera tener, a través de esas pruebas, distintas pruebas de valor en las cuales se medía ante la vida. Era la manera que tenía de marcar, por ejemplo, que ya era el adulto ante la sociedad y ante sí mismo. Es decir, ahora se nos, como si fueran balizas en el mar, las hemos perdido. Sí. En la sociedad en Occidente vivimos una sociedad en la cual estamos muchas veces tan mentales, queremos tanto, lo que has dicho tú, una vida tan lineal, queremos que no pasen las cosas, que no aceptamos cuando realmente pasan las cosas. Y realmente esa es también la gran aceptación. Cuando pasan las cosas significa que hay una oportunidad de cambio, que hay una oportunidad de darle una visión nueva y distinta a algo con lo que otras veces he caído una y otra vez. Pero para eso se necesita pues esa osadía, esa valentía, ese ir hacia adelante, el activar el fuego interno, el hacer, vuelvo a insistir otra vez, una narrativa distinta. Para mí, por ejemplo, tanto las constelaciones familiares como la astrología a mí me han ayudado y me ayudan día a día a tener una narrativa distinta. ¿Y qué es lo que conseguimos con esto? Por lo menos, ¿qué es lo que yo consigo, Juan Carlos? Que tanto para mí como a la hora de transmitir a las demás personas, esa narrativa que tengo me permite tener una mayor flexibilidad, me permite el poder entender y adaptarme a los tiempos, cuando vienen las situaciones de cambio, el poder coger el hilo y hacer otra cosa distinta, es decir, no quedarme de brazos cruzados. O sea, me permite esa posibilidad de convertirme en como si fuera una plastilina que me puedo ir moldeando en función de las necesidades o de las invitaciones que la propia realidad me hace en mi vida. O sea, para mí es fundamental esa... Y yo, concretamente con la astrología, estoy también muy, muy agradecido porque es para mí como la pieza del puzzle que necesitaba
para, digamos, poder entender, comprender y vivir la vida desde ese lugar. Por cierto, a Francisco Javier lo conocí precisamente por un curso que se inscribió en la escuela de zoología. Y después pues ustedes dos creo que van a empezar un programa en la televisión española, en Antena 3, creo. No, Perdón, es en Telesur, en Telesur, Distrito TV, tiene varios canales. Igual con TV, sí. Igual con TV. Perdón, es que como estoy en otra región y todo, entonces no te preocupes, no pasa nada. Y que gracias a un trabajo que están haciendo ustedes allí, me invitaron a hacer una charla para salir en estos medios. Entonces la hicimos y después de hacer esa charla les dije, bueno, hagamos ahora una en el canal sobre el camino del héroe. Eso por un lado, pero por otro lado quería enfatizar bueno, vuelvo otra vez a la película esta de Robinson Crusoe, que cuando están amenazados porque los van a matar unas tribus aborígenes y todo, él y un amigo que consigue allí, que se llama Viernes, es preciosa la película, ¿sí? Entonces, pues van a morir, ¿no? Entonces él dice, no, tenemos que huir, tenemos que, y le dice, porque si no nos matan, y le dice el aborigen, le dice, o sea, todos vamos a morir, o sea, ¿cuál es el problema con que nos maten? Nos vamos a morir a la final. La diferencia la hacemos en cómo queremos morir. O sea, ¿cómo vamos a hacer este proceso? ¿Qué tanta valentía le vamos a poner al tema? O si simplemente, pues, no hubo ningún heroísmo en el proceso, ¿sí? Entonces, eso es un poco el tema con los procesos de muerte y también uniendo un poco con constelaciones familiares y demás. Detrás nosotros traemos como un bagaje, una historia que está impregnada en cada uno de nuestros genes. Toda la ancestralidad, todo lo que las decisiones asertivas o no asertivas de nuestros ancestros están vigentes y activas en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de la misma manera, es retomando este tema de todos vamos a morir como todos nuestros ancestros murieron, pero y nosotros vamos a repetir, vamos a seguir repitiendo esquemas sin sentido, absurdos, por la simple repetición, o todas las muertes de mis ancestros van a servir, o todo lo que ha sucedido en el pasado va a servir para generar una sabiduría y una trascendencia en mi presente, que realmente es lo único que aquí sí existe, en mi presente con la toma de decisiones que hago frente a un tema, como leo la vida frente a unas situaciones que me están sucediendo, o romper una serie de hábitos que no me están haciendo bien y que lo único que me están llevando es a seguir repitiendo el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo es de interesante por eso entre constelación familiar, astrología y la presencia de lo que tenemos, la oportunidad que tenemos cada segundo de vida, porque estamos muriendo cada segundo de vida. Entonces, en esa gran oportunidad poder hacer una reevaluación. Yo creo que estamos frente a una época en donde todo está confluyendo de una manera impresionante con este cambio de los transpersonales, un Neptuno entrando en Aries, un Saturno que también va a entrar allí. Todo está confluyendo para que podamos abrir conciencia a una serie de cosas que han estado simplemente llevándonos por el mundo, empujándonos y siendo simplemente, no sé, parte de un cardumen. Llega un momento donde dice uno, no más, paremos este tren y evaluemos cómo es que estoy viviendo yo la vida, cómo le estoy dando, no sé, energía a ciertas cosas, cómo sigo repitiendo esquemas porque así siempre se ha hecho, cómo me libero de una serie de esclavitudes psicológicas, inconscientes, invisibles, y cómo ha llegado de pronto el momento para empezar a salir. Y por eso estas herramientas que mencionabas, Francisco Javier, cómo son de importantes para hacer esa construcción. Que fíjate, hay una frase precisamente en Constelaciones que dice, fue como fue y no pudo ser de otra manera. Pero no es una frase en plan resignación, sino precisamente es una frase de aceptación. Es decir, evidentemente todos nos gustaría pues que llegues a los sitios, que todo el mundo te reciba bien, que nadie te dé una mala palabra, que todo sea todo con el viento a favor. Pero con el viento a favor realmente no hay aprendizaje. Los aprendizajes es muchas veces cuando a lo largo de tu vida te han dicho muchos nos y has desafiado esos nos. Los aprendizajes también es cuando a veces te han puesto límites y gracias a ponerte esos límites tú te has puesto en tu sitio, te has relacionado de otro lugar. Es decir, muchas veces desde nuestra idea muy neptuniana queremos una idea ideal en la cual no haya dificultades. Pero gracias a ese Saturno, a ese constructor de realidades,
a ese Saturno que te dice, no, este es el límite, estás encarnado en un cuerpo, en la materia pasa esto, ¿no? Fíjate, como tú muchas veces dices, ¿no? Como con lo de los animales, ¿no? Muchas veces idealizamos el mundo de los animales, pero los animales se comen unos a los otros. No, no, no es lo de Walt Disney, se comen unos a los otros. O sea, en este mundo la realidad es como es y hemos venido a un mundo que es para aprender todo esto. Entonces, cuando somos capaces de estar en nuestro lugar y hacemos una narrativa, creamos una realidad en la cual entendemos todo eso y entendemos que el cambio es una moneda de cambio, valga la redundancia, en nuestra vida, o sea, que el cambio forma parte de la vida, es cuando tú puedes surfear esas olas que a veces vendrán con las aguas más bravas y a veces no. Pero la vida es cambio, porque en el cambio está el crecimiento. Fíjate que cuando hablabas de esto de tomar nuestras propias decisiones y dejar de hacer las decisiones del clan, ¿no? De nuestra madre, nuestra abuela. Claro, esto es que es de valientes. Porque aquí te remueven la ley de pertenencia, el sentimiento de pertenencia, ese amor ciego que tenemos. Claro, porque tú cuando empiezas a ser el revolucionario del clan y tomar otras decisiones, hacerlo distinto, viene una sensación de culpa. Pero hay que atravesarla. Y es que nadie quiere atravesar la sensación de rechazo. ¿No? El ser la rechazada, el que me abandone la familia, o me abandone parte de la familia, parte de, ¿no? Con los que yo me he sentido muy en casa, ¿no? Y creo que todos, bueno, yo creo que todos pasamos por ahí, ¿no? En determinadas situaciones y como no atravieses el tema de, vale, me van a rechazar, voy a sentir culpa, pero la voy a sentir y voy a pasar por ahí. Y me voy a dejar sentir todo esto, aunque no me guste. Pero es verdad que esto es para valientes, porque vas a atravesar un túnel hasta que ves la luz. Y es verdad que tomas una decisión donde por dentro te sientes libre, pero lo de fuera te puede llegar a condicionar de una manera muy intensa. ¿Sí? Pero hay que pasarlo, tenemos que atravesarlo. Y ese es el héroe es el que atraviesa todo eso. Que aquí yo me iría a qué arquetipo, ¿no? Nos ayuda a atravesar todo esto. Es el arquetipo del chamán. O sea, el arquetipo de Escorpio es el que más nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza de integrar a ese Escorpio, que muchos lo tienen demonizado, ¿no? Esa fuerza, ¿no? que tiene como un buen chamán de poder hacer esos procesos y esos cambios de dimensiones de conciencia, ¿no? Entonces, pero esto es de valientes, ¿eh? Mira, estás mencionando algo precioso ahí, es que cada vez que empezamos a generar un proceso de unicidad, sentimos que traicionamos algo del pasado. Sentimos que se rompe algo que era sagrado y que no se debía romper, porque me alimentaba, me nutría y me sostenía en el tiempo. Y que ahora por estos deseos de individualidad se ha roto eso. ¿Sí? Entonces eso genera gran culpa, genera gran incertidumbre. ¿Qué pasa? En este mundo donde caminar nos ha tardado más de un año, hablar más de un año también, y así muchas otras cosas, empezar a tener saber para qué somos buenos y empezar a tener un trabajo, casi que más de 18 años, para empezar a saber cómo nos vamos a sostener en el tiempo y así en muchas funciones, ¿no? No sé, para ser astrólogo yo creo que o una vida o dos vidas. Sí, es decir, en este plano las cosas son un poco demoradas, difíciles, áridas, frías, densas, a veces pesadas, a veces complejas. La mayoría de cosas que hacemos a nivel humano tienen esas características. Entonces, ¿qué sucede? Si yo decido hacer algo como único, como un ser humano individual, al enfrentarme con esas características que son las de este plano, digo, no, me equivoqué. Me equivoqué porque tomé este camino y es difícil. Y resulta que cualquier camino va a tener un grado de dificultad. Pero como sentimos que estamos traicionando un pasado, estoy traicionando a mi mamá, a mi papá, a mi familia de origen, a mis ancestros, a lo que sea, por no seguir el rumbo que habían trazado. Entonces, inmediatamente, entre esa traición y la dificultad que me representa lo nuevo, pues siento que estoy equivocado. Estoy equivocado en haber tomado la decisión de ser yo mismo.
de estar en esta soledad y de no pertenecer al cardumen. Entonces, como estoy equivocado, pues termino autosaboteando el proyecto, saboteo mi andar con un anhelo de redención, anhelo que me vuelvan a recibir en el clan, anhelo que me vuelva a recibir mamá en su vientre materno. Por favor, vuélveme a abrir tu vientre, porque yo con esta soledad y esta dificultad no puedo. ¿Sí? Es similar a ábreme las puertas del paraíso de nuevo, oh Dios, porque esa manzana que me comí estaba horrible y yo no debía aceptar esa manzana de la individualidad. Devuélveme, ¿sí? Entonces, es como esto sucede muchas veces con estos anhelos de redención, con el autosaboteo de enfermedades autoinmunes, con el saboteo de no quiero estar en esta vida tan árida y tan complicada y tan difícil, entonces por favor hospitalícenme, no puedo ni siquiera caminar solo, necesito de un bastón, por favor devuélvame en donde van a otra vez a ponerme una sonda parental parecida al cordón umbilical o me van a canalizar una vena y así no tengo ni siquiera, y me van a, ¿sí? Es decir, a sondear incluso líquidos para que no tenga que ir al baño, en fin, ¿sí? De alguna manera, inconscientemente, terminamos por la falsa creencia que la dificultad no debería existir y la falsa creencia a que todo el pasado estoy traicionándolo por mi andar individual. Entonces terminamos asociando todo a un anhelo de redención absurdo y compulsivo que termina saboteando la vida y que termina haciendo que el héroe, que tiene todas esas capacidades, tenga en el bolsillo una piedrita de kriptonita que no lo deja caminar para nada. O sea, que medio va a hacer un paso y se siente inmediatamente culpable, se siente que está traicionando y siente que la aridez de la vida le está diciendo que ese no es el rumbo, que él tiene que buscar algo más fácil, más tranquilo y tiene que devolverse al clan. Entonces se acabó el héroe y acaba en la película porque eso no sirvió. Sí. Cosa diferente es cuando el héroe simplemente se da cuenta que el reto lo hace más grande, que cerrar procesos del pasado es a lo que vino precisamente, a darle adiós y a darle la bienvenida a muchas personas, a decir, hasta aquí llegó su ciclo, cierta situación, llegó mi ciclo como niño, después hasta aquí llegó mi ciclo como adolescente, hasta aquí llegó mi ciclo como hijo, y acá voy a empezar mi ciclo como adulto y de pronto como padre, bien sea biológico o de no biológico, de empresas y de cosas. En todo caso es poder decir, en cierta medida, no es que esté traicionando mi pasado, sino me estoy despidiendo porque ya fue útil, ya me sirvió, ya nos compenetramos y de aquí en adelante empiezo mi historia personal. Y no me saboteo, sino termino saboteando cada paso porque creo que es tan difícil que yo estoy equivocado. Bueno, sí, no, iba a decir precisamente, fíjate, lo necesario que es ese proceso de individuación, que es cuando, como decía Jun, ¿no? Que es en el momento en el cual tú ya de adulto ya dejas de responsabilizar lo que ha sido tu vida, echar la culpa a lo que hicieron, lo que no hicieron tus padres, cuando en ese proceso de adulto dejas de echar la culpa al gobierno, a esta situación, y cuando te empiezas a hacer responsable de tus decisiones, de lo que dices, de lo que no haces, es realmente en el momento en el que conquistas la libertad. Y la libertad tiene un precio. Y la libertad, el precio que tiene es que a veces esa libertad no gusta a tu entorno. Pero sin embargo, tú sabes que has encontrado tu camino. Y desde ese lugar empiezas a construir una realidad en la cual tú creces y desde ese crecimiento puedes ayudar también a los demás. Fíjate, estabas hablando, ¿no? de traición, estábamos hablando de traición, ¿no? Traicionar al clan. En realidad lo vivimos, ¿no? Como una traición al clan. Pero fíjate que a veces la traición también sana. Fijaros cómo le estamos dando la vuelta a ciertas palabras que están demonizadas, ¿no? Cómo todo tiene su doble polaridad. Somos duales. Cómo hasta las mismas palabras, traición nos puede traer algo malo, ¿no? O algo que sentimos como malo, pero también nos puede traer la sanación, que es ese desapego. Y lo vamos a vivir como traición, y lo van a vivir como una traición, por supuesto, ¿no? Por cada uno lo que llevéis, pero nos va a sanar. Pero el tema es, ciertas palabras tenemos que cambiarle la vibración y no verlas como algo tan negativo, que también tiene su parte positiva, ¿no? Y luego has dicho, ¿no? Una parte que es el reto que lo hace más grande, ¿no? O lo hace más fuerte. Claro, en este parte de viaje del héroe, si yo hablara de un arquetipo,
¿qué arquetipo necesitaríamos, no? Aries, que es el guerrero de luz, que es el que va con todo, el que va, ¿no?, hacia adelante. Y aquí me voy a una parte que es Aries, es el que trae esa rabia, ¿no? El que trae esa ira descontrolada. Pero esa misma rabia y esa ira es la que me hace caminar a mi destino con fuerza. O sea, es la que me hace caminar a mi destino con fuerza, es el motor. Yo cuando empecé a trabajar, yo he reprimido mucho también la rabia, luego me ha salido por peteneras por cualquier lado, claro, pero cuando empecé a incorporarla en mi vida como parte de mi energía y de mi motor, a mí me ayudaba a elevar toda la kundalini, y la energía de la ira, cuando yo la elevaba, era la única energía y emoción que me ayudaba a ir limpiándome todo el canal y a ir elevando mi conciencia. No estoy hablando del amor, sino a través de ahí encontraba la conexión con el amor. O sea, fijaros lo que esto, yo sé que a lo mejor va a quedar un poco, pero es que esa sensación de ira es la que te abre la fuerza hacia el amor. Y creo que estamos en un mundo que tenemos que empezar a cambiar, vuelvo a lo mismo, la vibración de las palabras, ¿no? Y no tenerle miedo a esa energía. Resignificarlas. De que me va a bajar la vibración. Te va a bajar más la vibración si tú no sientes, porque te bloquea, ya te está bloqueando, te va a generar enfermedades, se te va a ir al hígado, se te va a ir al estómago, a los intestinos. Ya la hemos liado parda. Aquí ya era por que no me vean, ¿no?, con esa energía. Y al final es que es una energía que, si queremos ir a por nuestro destino, o sea, cualquier manifestación que hagamos pasa por la chispa del fuego de la ira, del fuego del inicio, del fuego de la idea, del fuego del nacimiento, de donde hemos nacido. Si tú te vas al nacimiento, un bebé sano nace rompiendo esa energía, ¿no? Y de hecho, yo cuando hago mis regresiones, y a nosotros, a nuestros clientes, cuando hemos hecho esa regresión, sientes esa fuerza. Y además dicen, en mi vida, cuando lo trabajan, ¿no?, nunca había podido sentir esta energía como algo tan vivo. Me he vuelto a sentir viva de nuevo. O sea, y gente con la energía muy baja, con bajo ánimo, volver a sentir esa energía. Y claro que hay que incorporarla en nuestra vida, por favor. Es la que nos va a llevar al destino. Y además es una energía que está totalmente asociada con la traición, ¿sabes? Porque es lo que Claro. abrir, es una energía marciana. Hay un antes y un después, como cuando estamos en una relación y todo es lo que tú quieras, mi amor, lo que tú quieras, y entonces todo es una simbiosis, y ahí uno dice, ¿para dónde va esto? Y cuando viene la primera pelea, entonces, sí, entonces ya en la cama ya no son así, sino así, cada uno mirando para su lado. ya no es la luna así, sino así. Entonces, desde esa perspectiva, la traición, o digamos, traicionaste lo que yo esperaba de ti, o traicionaste esta simbiosis. Claro, mostró que somos dos, ya no somos uno. Y como somos dos, podemos hacer sinergia entre los dos. Entonces, fíjate cómo la tradición en lo judeocristiano, pues está la tradición de la serpiente otorgando la manzana, diciéndole a la humanidad que ya de por sí le había dicho Dios, de ese árbol no comerás. Ya de por sí ese solo hecho, yo me hubiera ido, ¿cómo así que no puedo comer? Muestre a ver de qué va, ¿sí? Ya ese solo hecho, pero no sirvió eso. Tocó que pareciera otra tercera figura, como un cupido, a decirle, oye, ¿y tú sí sabes por qué te están mezquindando eso? ¿Y tú sí sabes qué hay ahí detrás? ¿Sí? No, ¿cómo así? Muestra a ver. Entonces aparece una tercera figura que termina mostrando, pues probémosla, pues miremos, o sea, activemos nuestro Marte, nuestra fuerza, nuestra potencia. Si no fuera por la tradición de Judas, nuestro cuento judeocristiano tampoco aterriza, tampoco la sangre entra en la tierra y la transforma para que cada uno tengamos un poquito de la sangre crística en cada corazón. Es decir, o sea, desde ese símbolo, no quiero decir para todos los que no son cristianos que esto sea mundial y todo. Quiero mostrar simplemente que gracias a la tradición en los mitos y en las historias judeocristianas o no, por ejemplo, en la tradición que hace Prometeo de robar el fuego de los dioses y entregárselo a la humanidad, ¿sí? Entonces, es decir, en la tradición está ese paso del héroe, ¿sí? Que yo creo que tenemos que cambiar la connotación y pensar más bien de que cuando yo
como simbiosis materno-paterna. Tengo mi novia y empiezo a tener relaciones sexuales fuera de la casa de mi papá y mi mamá. Empiezo a traicionar la simbiosis familiar para abrir el camino de mi vida individual y de tener una mujer que no le va a gustar a mi mamá y la voy a coronar como suegra a mi mamá. Y a mi novia la voy a coronar como la posible madre de mis hijos o con la que voy a poder hacer mi historia de familia, ella y yo, ¿sí? Pero solamente si hay una traición. Entonces, es como cambiar el tema de que la traición no necesariamente tiene que ser vista como mala, sino como la capacidad de romper un cardumen, un clan, una visión que ya tuvo su objetivo, que fue la función de matriz, de darme vida, de darme contención por un tiempo, y que cuando rompo fuente, traiciono el clan, traiciono esa simbiosis o ese, pongámoslo en otros términos, ese equilibrio, esa homeostasis que se había gestado allí, pero que necesito romper ese equilibrio, esa homeostasis para abrir otro nuevo mundo. Y ahí es donde la figura del héroe y la figura marciana, y como bien lo mencionas, esa fuerza que en lugar de decir, ay, no, yo soy un ser espiritual, yo soy un ser de luz, yo no me pongo bravo nunca, y entonces yo transformo toda esta emoción, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo? Se está yendo al hígado, a una colitis bien tremenda, se está ahí, sí, fermentando internamente y posteriormente también proyectando. Entonces termino, no, yo soy un ser de luz y entonces todo el resto y mis vecinos y mi papá y mi familia y todos los que están alrededor son esos. Que no quiero ni tener contacto con ellos porque me pegan esas larvas energéticas. Entonces, sí, cuando en realidad, cómo es de importante que nos empoderemos de nuestra fuerza marciana y que también traicionemos y generemos nuevos espacios y que hagamos nuevos y que rompamos simbiosis, que no nos quedemos ahí ya por siempre en una homeostasis, en un equilibrio del pasado, que ya no tiene sentido. Total. Sí. ¿Te vas a contar algo, no? No, y iba a decir, y fíjate, muchas veces, claro, como decía, como queremos esa vida totalmente lineal, al no ver la dificultad, pero realmente el héroe tiene que tener una infancia normalmente difícil, una adolescencia difícil, porque si no, no va a poder comprender, es como el sanador herido, ¿no? No va a poder comprender, si no tiene heridas, no va a poder ayudar a otros en ese camino de las heridas. Yo, fíjate, en mi caso particular, ¿no? Yo recuerdo, fíjate qué triste es, pero es así, ¿no? Pero yo de pequeño me definía, yo decía que tenía dos manos izquierdas, me sentía totalmente inútil. O sea, yo tuve que hacer una renarrativa de mi propia existencia y cuando hice una una narrativa distinta, cuando me empecé a empoderar, fíjate, yo al tema de las relaciones yo siempre iba muy acongojado, tenía relaciones, claro, yo me sentía pequeño y desde esa pequeñez, ¿qué es lo que yo recibía en la vida? Recibía rechazo, yo lo proyectaba. O bien las mujeres que me gustaban a mí no se fijaban en mí. O sea, había un rechazo, había una descompensación. O bien me encariñaba yo de ellas y tenía la sensación como el perrito que cuando llega el verano, que ya el cachorro ya estorba, que le sueltan, pues le sueltan. Pero cuando en un determinado momento hago una narrativa distinta, cuando me empiezo a empoderar, cuando empiezo a tomar mi energía de sol, cuando yo me empiezo a quedar con mi parte de Leo, ¿qué es lo que ocurre? Empieza a cambiar distinto tipo de mujeres empoderadas con distinta fuerza y al final ¿dónde acabo? Con una Sagitario. Y con una Sagitario ya todo es posible, pero el camino primero tuve que encender mi luz. Es decir, tuve que encender mi luz, mi personalidad, el sacar esa fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que te dice el universo? Ahora estás preparado y ahora, por si fuera poco, toma más fuego, un Sagitario. Camino del héroe. Maravilloso, pues miren, qué bonito encuentro. Muchas gracias por este tiempo, por este espacio, por abrir el corazón de esta manera. Cuéntenos a la audiencia que los está escuchando, cuénteles un poco de si quieren contactar con ustedes o qué hacen ustedes. Ustedes creo que están no en Madrid, no, sino Toledo. Toledo. En Toledo. Pero bueno, estamos muy cerquita de Madrid. Sí. 1 hora de Madrid. Estamos. Y bueno, trabajamos a nivel online, o sea Sí. que hacemos online presenciales. Bueno, nosotros nuestra web es www.kilion.es, K de kilo, I de Italia, L de Logroño,
y de yegua, o de Madrid, o de Madrid no, o de Oriense y mdemadrid.es, que está complicada la cosa. Y bueno, pueden encontrarnos ahí también como Kilian Leire Francisco Javier también. ¿Dónde más? No, pero en la web nos pueden En la web, encontrar, en el Instagram, que fundamentalmente. creo que lo han colgado Sí, ellos creo que, bueno, lo tienes tú todo. Nosotros lo que hacemos, pues hacemos consultas individuales, tenemos un equipo también un equipo multidisciplinar, y luego hacemos formaciones. Y una de las cosas que tenemos ahora, pues es la membresía justo, que es la del don de vivir, que es la del viaje del héroe. Son esos 12 meses donde vamos integrando cada arquetipo desde distintos niveles de conciencia, entre ellos que también nos disfrazamos para integrar al arquetipo. Sí. Fiesta de Hacemos disfraces. fiestas también. Y trabajamos pues eso desde la parte chamánica con rituales que son importantes, que volvamos a incorporar los rituales. Aquí cuando hablamos de rituales no estoy hablando de matar gallos, que aquí la gente se nos va a... hay una conciencia del chamanismo un poco distorsionada, porque sabiduría ancestral no tiene nada que ver con matar gallos, que haya chamanes que lo hagan o... Pero la sabiduría ancestral va más allá de todo eso y son rituales que nos ayudan al subconsciente a mover el tránsito interno de otra manera. Entonces volvemos a traer a nuestra vida esos rituales para ir incorporando pues esos pasos de cada mes y esos arquetipos y distintas emociones que se nos van despertando dentro. Y entre ello también trabajamos a nivel de transgeneracional con cada arquetipo. O sea, es un trabajo bastante completo. Y eso es lo que solemos hacer nosotros. Es una manera de vivir toda la energía del mes, pero más allá de lo que es el conocimiento, ¿no? Sino aplicarlo, el integrarlo, ¿no? Y tomar conciencia de ese arquetipo que está a nuestra disposición, que como bien sabes, cada mes va cambiando, son 12, ¿no? Y es integrarlo, digamos, para sacarle un mayor provecho y beneficio para nosotros. Sobre todo porque los arquetipos, aunque tengan una condición muy general, a cada persona se nos activa de manera distinta el arquetipo. Entonces, nosotros en este viaje lo que acompañamos es a que tú comprendas y que veas cómo se te activa, que te observes, que te entiendas, para que el arquetipo no te manipule y tú lo puedas usar a él. Tú seas el líder de tu manada interna que tenemos, somos multipersonajes dentro. Entonces, en vez de que te la líen parda, que digo yo, que nos la van liando parda y nos poseen de alguna manera, es como empezar a ser líderes de nuestra propia manada interna, ¿no? De todo lo que llevamos dentro. Y eso solo se puede hacer a través del autoconocimiento, de la observación y lo apoyamos con los rituales, que es lo que nos ayuda también. Precioso, precioso. Cuando fui a Madrid el año pasado o antepasado, visité Toledo, la estación de tren con toda su arquitectura, en donde la palabra de Dios está impresa en la geometría, no tanto en palabras sino en toda la geometría que hacían sus antecesores. Y es realmente una ciudad preciosa. Tengo muy buenos recuerdos de lo que caminé allá en Toledo. Ya te vendrás. Porque está el recorrido de los 12 horóscopos. Está integrado en las calles, es un reflejo de las constelaciones. Todo Toledo. O sea, que es interesante. Que tiene una simbología, como tú dices, no habla con palabras, pero todo es simbología, que es nuestra manera de comunicarnos con el universo, de alguna manera, desde siempre. Es la interpretación ¿sí? Que hacemos. Precioso. Bueno, querido Francisco Javier y Leire, qué gustazo haber compartido este espacio, como el otro espacio que también habíamos compartido, que próximamente ya saldrá ese programa, creo que en mayo, ¿no? Irá a salir más o menos. Yo creo que para mayo ya saldrá. Sí, te lo pasaremos para todo. Que lo puedas compartir en el canal. El programa de televisión Welcome DTV y el programa nuestro es Holísticamente Hablando. Sí. Precioso. A partir de mayo seguramente estemos ya en antena. Sí. Genial. Bueno, maravilloso. Muchas gracias por este espacio y les mando un gran abrazo. Nos vemos próximamente en clase, querido Francisco Javier. A tomarle la lección. Por lo menos, habéis hecho bien los deberes. Bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por esta invitación y nada. Y hasta la próxima ocasión. Un placer. Gracias. Gracias. Chao.